Usaría otro adjetivo, pero dejemos este de amigable, para vender propiedades. Y en ese ánimo de vender propiedades, los realtors o las personas que están intermediando, y en algún momento hasta las instituciones financieras, ya no tanto hoy, facilitaban o facilitan mucho el proceso de adquirir inmuebles y no cuidan cómo esa persona va a adquirir el inmueble. Básicamente cuida el precio, las condiciones del inmueble, la ubicación, en fin, el potencial, pero pocas veces los realtors o las personas intermediarias se paran a entender cómo se está adquiriendo esa propiedad. Dicho lo anterior, básicamente el problema no ocurre allí. El problema ocurre cuando esa persona desea vender el inmueble. Porque dependiendo de quién es dueño y quién de alguna manera tutela la propiedad, se aplicarán retenciones. Retenciones que van a ir sobre el monto de la venta y que van a obligar al vendedor a que en vez de tener 100 va a tener 85, por poner un valor cualquiera. Y por supuesto que eso crea otros efectos prácticos importantes. Y el segundo gran efecto es el evento normal de todos los seres humanos, que es el fallecimiento de esa persona. Si Correcto. esa persona fallece y el inmueble pertenecía a esa persona, y es una persona no residente en los Estados Unidos, pues se van a aplicar impuestos que pueden ir hasta el 40%. Y eso evidentemente no es para nada grato y para nada deseable. Entonces, para resumir, el gran problema que hay a la hora de vender o a la hora de disponer o a la hora de heredar son dos grandes fantasmas. Por un lado, los impuestos en forma de retenciones, es decir, que usted va a vender y no va a recibir el 100% de la venta, sino que va a recibir una parte de eso. Y o el tema sucesoral, que básicamente obliga a que usted no solamente reciba una disminución importante, o los herederos realmente, una disminución importante del valor del activo, alrededor del 40% puede llegar a ese impuesto, depende del valor, etcétera, una serie de condiciones, y, y además van a tener que pasar por un procedimiento que en Estados Unidos se llama el probate, que obliga a que los herederos pasen por un proceso largo, complicado y definitivamente no deseado tampoco desde el punto de vista práctico. Creo que eso resume un poco los dos grandes fantasmas que se encuentran a la hora de vender y comprar un inmueble en los Estados Unidos en general, y por supuesto que estamos haciendo especial referencia al estado de Florida, donde están ubicadas nuestras oficinas de Badell y Grau, Miami. Correcto, correcto, Arturo. Y varios problemas que, bueno, como tú bien sabes, hemos también visto en las oficinas. ¿Qué pasa o qué aconsejarías cuando una persona quiere adquirir, o sea, quiere comprar un inmueble dentro del estado de la Florida, pero realmente este inmueble lo que desea es alquilarlo, quiere quizás crear un poco de ganancias con este mismo inmueble? ¿Qué debería tener en cuenta? Ok, eso me obliga a entrar en dos disquisiciones que no son menos importantes. Ya dijimos que los dos grandes problemas que había era el tema del impuesto sucesoral, por un lado, o retenciones o impuestos a las ventas. Y eso nos obliga a entender dos formas, o diría yo varias formas, porque pueden haber una variante mayor a dos formas de comprar inmuebles, y eso va a ser útil en la medida en que tengamos claro cuál es el fin de ese inmueble. Y empecemos tal vez por la forma más elemental. Típicamente, nosotros, por naturaleza, pensamos que pensando que igual que funciona igual que en Venezuela, y adquirimos el inmueble a nombre propio. Eso va a traer como consecuencia que
eventualmente a la hora de fallecer, mis herederos tengan que encontrar con el problema de los pagos de impuestos asociados a esa venta. A esa venta no, a esa transmisión vía sucesoral. En segundo lugar, no menos importante, en Florida, al igual que en el resto de Estados Unidos, existen varios tipos de formas asociativas por compañía. Están las Limited Liability Companies, que son las LLC, o las corporations, que pueden tomar el nombre de las Inc. o Corp. Depende, son la misma forma de decir corporations. Okay. Entonces, dependiendo si hay una LLC o una Corp, a nivel de impuestos se va a entender que es la misma persona, solo que está sobre una base corporativa. Y entiendo que tu pregunta va al tema de si el inmueble es para ser rentado, vivir de... Correcto, correcto, correcto. Entonces, vamos a ir en los tres casos corriendo el programa. Primero, desde el punto de vista práctico, una persona que arrienda un inmueble en Estados Unidos, si es una persona natural, pues va a enfrentar el problema de que va a recibir ingresos en los Estados Unidos y probablemente va a tener que sacar un Tax ID number y declarar impuestos sobre esa base de renta que está obteniendo de ese inmueble. Las segundas opciones, él no va a ser el que pague impuestos, va a ser la corporación que de alguna manera va a pagar impuestos, quedando a salvo la forma LLC que traslada la carga tributaria al accionista, en este caso el miembro. Tratando un poco, y voy a ahondar esto porque estoy sencillamente dibujando ideas principales y después vamos a ir uno por uno explicándolo. Desde el punto de vista práctico, cuando usted hace un flipping y la intención de usted es básicamente recibir una renta, una forma asociativa, una forma corporativa es la más recomendable, puesto que la forma corporativa, además de recibir los ingresos, usted puede perfectamente descontar los gastos y tener gastos asociados a esa operación que permite que usted tenga un monto menor a pagar. Les explico. Si usted no vive en los Estados Unidos y probablemente recibe al año $12,000 de impuestos, $12,000 de ingresos por efecto del alquiler a razón de $1,000 mensuales, van a ser muy pocos los gastos que usted como persona natural va a poder deducir. Mientras la forma jurídica va a poder deducir otros gastos y al final de la película, la ganancia que usted va a tener va a ser muy distinta, ergo el pago de impuestos va a ser muy distinto. Dicho lo anterior, tratándose de impuestos que están asociados a una operación, diría yo, de renta del inmueble, la figura corporativa es la más recomendable, es decir, una LLC o una Corp, dependiendo un poco de otros factores que vamos a analizar más adelante, pero definitivamente si hiciéramos una escala de cuál es la forma menos o más idónea, tendríamos que sacar de la ecuación, en primer lugar, a la persona natural por el tema tributario que enfrenta, pagar impuestos en Estados Unidos, entre comillas, como dicen en Venezuela, retratarse en los Estados Unidos como sujeto de tributos, mientras que la forma corporativa permite un poco más de orden y de trasladarle a esa empresa todo el tema de cargas y gastos tributarios que va a hacer una contabilidad mucho más organizada. Usted puede descontar, depreciar el inmueble anualmente, es decir, va a tener unas ventajas que suelen ser interesantes y que como persona natural les va a costar un poco más trasladar al tributo. Cada caso es un mundo, pero estamos dando sencillamente normas generales de cuál sería la fórmula más adecuada en términos de simplemente comprar un inmueble. Pienso que la renta es razonable y que con esa renta yo pago mis impuestos, pago el préstamo, qué sé yo, pago lo que sea y eventualmente puedo tener una ganancia razonable de esa operación. Pues yo creo que la forma asociativa en cualquiera de sus dos variantes, LLC o Corporation, puede ser la más lógica para tener depreciación, para tener
costos asociados a la operación, incluso algún tipo de sueldo, en fin, puede usted crearle algún tipo de variante a través de la cual usted pueda planificar fiscalmente su operación racionalmente, disminuyendo, por supuesto, la carga tributaria que al final del ejercicio tendría que pagar. Perfecto, Arturo. Y siguiendo más o menos por el mismo orden de ideas, unas personas que compran estos inmuebles a razón de tener algún tipo de ingreso, en algún momento usaste el término flipping. El flipping, usándolo para una nueva pregunta, cuando las personas quizás compran una propiedad, la remodelan o la mejoran o le hacen unos pequeños cambios y después quieren venderlo, ¿tú recomendarías que fueran más o menos por el mismo camino? Bueno, sí, el flipping es una modalidad que consiste, como tú bien lo dijiste, en que compras un inmueble, lo remodelas, le inviertes un poco de dinero y vuelve ese inmueble a salir al mercado los 6, 8 meses con algunas variantes que lo hacen más atractivo y, por supuesto, más costoso a los efectos de la reventa. El flipping típicamente es especulativo, típicamente hay ganancias casi que instantáneas. Instantánea me refiero a que se compró un inmueble en 100.000, se le gastaron 20.000 en remodelaciones y al final sale el inmueble en 150.000, para poner un valor cualquiera. Hay una ganancia de 30.000 que se obtiene de manera rápida, para poner la palabra, y básicamente eso genera en algunos casos una condición a través de la cual la persona tiene que pagar unos impuestos porque se ganó un porcentaje alto en muy poco tiempo. Aquí volvemos un poco a la misma historia que estábamos contando antes. Es decir, entre las tres opciones, entre una LLC, una persona natural y una corporación, por supuesto, volveríamos a sacar de la ecuación a la persona natural. No porque no se pueda, no porque sea ilegal, no porque tal vez no hay un camino para resolver el problema de la persona natural, pero enfrenta unas variantes que tal vez, vuelvo y repito, no son las más recomendables en general. La segunda opción o la vía corporativa sigue siendo la vía más idónea. Pero aquí voy a introducir el primer monstruo de la tarde. El primer monstruo, dijo yo, el primer gran problema que enfrentas a la hora de revender. La hora de Ok. revender tienes un problema terrible. Cuando se trata de LLC de un solo miembro o de miembros extranjeros, en la venta, el agente de venta está obligado a retener el 15% de la operación si la venta sobrepasa $300,000. Y si no sobrepasa este monto, hay que pedir unos affidavits y otras cosas para poder dar paso a la venta. Entonces, si la propiedad se vende en más de $300,000, el evento de tener una LLC obligará al agente de cierre a retener 15% bajo el FIRPTA, que es el impuesto para inmuebles extranjeros, inmuebles de extranjeros, porque frente al tax, esa compañía de extranjeros es exactamente igual a las que son sole membership, proprietorship, es exactamente igual a la persona extranjera, a pesar de que es una compañía americana. Repito, compañía americana LLC, que pertenece a extranjeros, se retiene exactamente igual que un extranjero. Debo decir, 15% del monto de la venta si la venta sobrepasa $300,000, que ese es otro de los problemas con el extranjero. Entonces, bajo ciertas variables, y que obviamente varían de caso en caso, en caso de inmuebles para reventa, no solamente el tema corporativo es diría yo, el evento recomendable, sino que dentro de las dos variables que existen, léase LLC y corporación, por supuesto que nos inclinaríamos a la corporación para precisamente disminuir el riesgo de retenciones si la venta sobrepasa $300,000. Y segundo, aprovechando pues nuevamente todo lo que la corporación pueda aprovechar tributariamente hablando, gastos, costos, depreciaciones,
incluso el camino es un poco más largo. Tal vez debajo de la corporación colocamos una LLC y tal vez debajo de la LLC colocamos a un inversionista extranjero, pero yéndonos sencillamente a la primera línea de fuego de quién vende, lo recomendable en estos casos es una corp. Una corp que probablemente habría que liquidar posteriormente después de la venta para precisamente evitar la doble tributación, pero entiéndase que descartable totalmente por los efectos que acabo de nombrar, la persona natural y la persona jurídica en la forma de LLC o Limited Liability Company. Pero he explicado, porque realmente este tema no es tan sencillo, pero lo que quiero es básicamente poner los monstruos, los riesgos, la razón por la cual la figura jurídica tiene mucho que ver con los problemas que ocurren posterior en el momento de disponer el inmueble, bien sea por vía sucesoral, bien sea por vía de transferencia, compraventa, etc. Perfecto, Arturo. Y siguiendo un poco más o menos con estas familias que quizás se encuentran fuera de Estados Unidos, son extranjeras y adquieren este tipo de propiedades, pero realmente las usan de vacaciones para disfrute personal, ¿tú tendrías alguna recomendación para ellos? Bueno, existe la posibilidad técnica de que desde el punto de vista práctico, bajo ley americana existe otra variante. Otra variante que no es ni existe en el mundo, vamos a decir, de derecho civil. Voy a poner el caso del derecho civil para a partir de eso comparar qué pasa y abrir una ventana de que aquí tal vez una persona natural pudiera ser el dueño o unas personas naturales. Ya claro el concepto. Correcto. En derecho civil, si dos personas son dueñas de algo y fallece una de ellas, la porción supongamos que son dueños mitad y mitad, la porción de la persona que muere pasa a los herederos. De modo que si vemos esto en perspectiva, los dueños unos eran el señor 1 y el señor 2 eran el dueño de la cosa. Muere el señor 2 y ahora el señor 1 es, entre comillas, copropietario con el señor 3, 4 y 5, que son los herederos del señor 2. Entonces ahora en vez de ser un dueño, o dos dueños, perdón, ahora son 4 dueños, de los cuales 3 de ellos tienen la mitad y uno de ellos tiene la otra mitad. Y esos 3 que entran por consecuencia de la muerte del señor 2, entran como herederos y pagan impuestos de heredero y todo lo demás. En Estados Unidos existe esa forma, pero existe una forma donde básicamente los dos compran con derecho a herencia. Eso se llama el Joint Tenancy with Right of Survivorship. ¿Qué quiere decir esto que estoy hablando en este momento? Eso quiere decir que cuando muere, en el caso del señor 1 y el señor 2, cuando muere el señor 1, las cosas no pasan a los herederos del señor 1. Pasan de pleno derecho, entre comillas, sin pasar por GON y cobrar 200. Es decir, directamente pasan sin impuestos, sin ningún tipo de alcabala, para el propietario 2. Y los herederos del señor 1 se quedaron fuera de la película. ¿Ok? Esto suena muy mal si son señores o personas que no tienen ningún tipo de relación, son familias, son tíos, son hermanos, son amigos, porque vamos a dejar a una camada de herederos fuera de toda propiedad. Pero si es marido y mujer, que es el caso natural, pues evidentemente esto tiene un toque interesante a nivel tributario final, porque la cosa va a pasar, si se muere el marido antes, a la señora, a la mujer, y si se muere la señora antes, va a pasar al marido, sin pagar ningún tipo de impuesto. Ocurren dos problemas que obviamente los oyentes entenderán que ocurren. El primero de esos problemas es que si se mueren los dos, se perdió la magia de la respuesta. Y la consecuencia número 2 también es que al pasar al marido o a la mujer, o al socio o a la socia,
Ya esa venta, esa situación particular, ya pasa a ser como cualquier otro propietario que si fallece él, ya los demás heredan con las cargas tributarias asociadas a eso. Y ya se pierde también la magia. Pero sin duda es una opción razonable como vía de fórmula de mitigar o eliminar por lo menos el tema tributario por la muerte de uno de ellos, que ya es interesante. Valga decir que no he conversado, y lo he hecho a propósito, de los testamentos y de los trusts. Hace un par de semanas hablamos de los trusts y obviamente existe también la parte de crear testamentos, etcétera. Y no lo he traído a la mesa porque realmente el testamento no evita los trusts, no evita los impuestos. Básicamente lo que pasa es que en vez de pasar a quien debió haber pasado naturalmente, pasa a quien yo diga, en la proporción que yo diga, eh, realmente esa situación. Pero bueno, no les quito más tiempo con esta respuesta a la pregunta que me estás haciendo, donde si se trata de la casa familiar y probablemente no hay un uso comercial de ella, pudiera pensarse en tenerla a nombre de uno de los dos padres, por decir un ejemplo, entendiendo también que a la hora de vender van a haber retenciones si son los dos extranjeros. Pero hay esta variante que les quise traer a la mesa para que entendamos un poco cómo son las formas de propiedad en Estados Unidos que varían de lo que conocemos en derecho civil, donde esta forma que acabo de explicar del joint tenants with right of survivorship no existe. No existe y lamentablemente no es reproducible en términos, vamos a decir, equiparables bajo ley de derecho civil en general. Y me refiero particularmente a Venezuela, de donde viene parte de nuestro clientela y la gente que está aquí escuchando. Correcto, Arturo. Retomando incluso el conversatorio de hace algunas semanas atrás, quiero doble confirmar porque ya tocaste ese punto. Definitivamente son los trusts una opción en estas alternativas que nos estás brindando hoy cuando las personas quieren adquirir un bien inmueble dentro de los Estados Unidos y específicamente el día de hoy hablando de Florida. ¿Cómo no? Perfectamente. Los trusts son una vía muy razonable, muy válida, porque en primer lugar despejan dos cosas que no son despejables en forma previa. En primer lugar, los trusts, tú puedes organizar tu sucesión como tú quieras. ¿Sabes qué? Le dejo la casa a uno, a mi hijo dos, le dejo mi carro tres, a mi hijo cuatro, y ya organizaste todo el tema de qué va a pasar el día que no estoy. Eso es, uh, si bien hubiera sonado un poco dictatorial porque es el papá o la mamá quien decide qué va a pasar con sus hijos, etcétera, etcétera. Creo que organiza mucho la situación post fallecimiento de alguno de las personas. ¿Por qué? Porque la mezcla más terrible que hay en materia de derecho es familia y bienes. Esa mezcla es muy fuerte. Los divorcios y las sucesiones suelen ser juicios muy peleados porque además del tema económico está el tema familiar, filial, y esa mezcla en forma negativa es muy agresiva. Entonces, con el trust primero uno puede organizar, entre comillas, la fiesta post-mortem. Es decir, bueno, no quiero traer, suena irónico el tema de fiesta post-mortem, pero en términos reales, cómo esa sucesión se va a llevar, quién se queda con la casa, quién se queda con el carro, quién se queda con el tema. Con el trust, dependiendo si se trata de revocable o irrevocable, usted puede inclusive ya pagar los impuestos y ya no tener nada que ver. Le entra el heredero libre de toda carga tributaria, si se trata de un trust irrevocable. De modo que ya incluso usted puede ya saber, ya pagó, y el valor de transferencia no va a ser al momento de la muerte, va a ser el momento en que hace la transferencia. Me explico. Usted compra una casa en $100,000, ¿ok? Y la transmite al día siguiente al trust. El valor de esa casa cuando entró al trust es $100,000. Y usted no paga, entre comillas, nada de impuestos porque la casa ya pertenece al trust, y en el momento que se transfirió al trust,
no hubo ganancia para nadie porque la casa valía $100,000. Usted se muere 20 años después. Y esa casa, cuando usted se muere, cuesta o tiene un valor de $180,000. Como quiera que la transferencia se efectuó, porque es un todo irrevocable, hace 20 años, pues el impuesto a pagar por el beneficiario es cero. Cero porque la transferencia no data de la fecha en que ocurrió la muerte del causante. Es desde el momento en que el causante transfirió ese bien al trust. De modo que es una operación limpia desde el punto de vista tributario, porque evidentemente el beneficiario recibe la cosa, diría yo, libre de impuestos, de transferencia, o el impuesto originalmente lo que lo pagó el papá, el causante, pero ya no hay un impuesto asociado ni un probate asociado, que es el otro problema. Cuando usted adquiere un inmueble fuera del tema, por el tema sucesoral, hay un procedimiento que se llama probate, que es largo, costoso, y que evidentemente se lo, diría yo, evita. En nuestra experiencia, tal vez nos colocamos el trust de primer dueño. Por razones diversas que tal vez resultan un poco más profundas, colocamos el trust debajo de una compañía, probablemente una estructura sugerida, recomendable, es una corporación dueña del activo, para evitar todo el tema de retenciones, debajo de eso una LLC americana, y debajo de esa LLC probablemente un trust extranjero, o un trust de Florida también puede ser, pero evitamos a través de esa cadena de personas que están en el medio, disminuimos y hacemos mucho más, diría yo, razonable la tenencia de una propiedad en Estados Unidos, específicamente en Florida. Entonces, yendo para atrás en la explicación que tal vez empezamos, sí, cómo no, el trust es una opción de primer orden a considerar cuando se adquiere una propiedad, solo que tal vez yo la pondría en un escalón más abajo. Sí, pondría una corporación en primer lugar para que adquiera ese inmueble, y debajo de esa corporación pudiera, entre comillas, jugar con una LLC, con una compañía extranjera, con algún trust Florida, qué sé yo, y trasladar no la tenencia del activo como tal, sino de las acciones de las membresías en una LLC, que resulta primero mucho más fácil, y la compañía, frente a todo lo que es la parte formal, queda exactamente igual, a pesar de la muerte de uno de los, entre comillas, causantes, o en este caso, settlor o formador del trust. No sé si la idea quedó clara, María Gisela. Sí, clarísima, clarísima, Arturo, muchísimas gracias. Y continuando, y justo antes de pasar a las preguntas, porque posiblemente esta sea una de las preguntas más comunes que podamos tener, no solo en estos momentos, sino en el futuro, asumiendo que una de las personas que nos está viendo o nos vaya a ver y se encuentra ya en una de estas situaciones que hemos conversado, ya adquirió un inmueble, ya lo está usando para diversas acciones, y hablando también de la parte tributaria, esto puede regularizarse. Esto podríamos ayudarlo incluso después de que ellos han comprado ya y que, bueno, que se encuentran quizás en una situación distinta o no tuvieron quizás una asesoría previa. Por supuesto. Y lo recomendable es que se haga de la manera más en tiempo, lo más corto posible. Es decir, supongamos que mi padre cometió el error de comprarse una casa a nombre propio. Y mi padre, bueno, paz descanse, pero tuviera en este momento 92 años. Y lo más probable es que estemos al frente de un evento no deseado, que es que nuestro padre fallezca y que eventualmente tengamos que pagar impuestos cercanos al 40%. Y el apartamento tiene un valor interesante desde el punto de vista comercial. Bueno, tal vez a pesar de que es un evento que nadie está buscando, porque nadie piensa en la muerte como una situación deseable, desde el punto de vista práctico, a pesar de ser un caso tan particular, todavía es momento de arreglarlo. Y por supuesto que eso supondría trasladar el inmueble, crear algún trozo, ahí hay soluciones. Entonces la respuesta a tu pregunta en forma sencilla es sí. Y sí es ya, no sí es cuando tengamos el problema, porque sí es cuando yo lo puse en venta, apareció un comprador, nos puso un contrato, estamos felices porque vamos a recibir, no sé, X cantidad de dinero,
y cuando llegue el momento de la venta nos van a decir, señor, disculpe, hay que retener 15%, va a tener que buscar su contador para hacer una declaración, va a tener que sacar un impuesto, vamos a ver cuánto usted se ganó, y dependiendo de toda una serie de factores, yo le voy a devolver parte de lo que le retuve, o no le voy a devolver nada, o usted va a deber más de lo que se le retuvo. Entonces, como no queremos eso, evidentemente, o segundo evento, fallece el causante, y bueno, nos encontramos frente a un procedimiento donde hay que pagar abogados, hay que pagar este procedimiento que puede tardar años o tiempo en resolverse, y desgraciadamente enfrentamos el pago de tributos que son importantes. De los impuestos más caros que hay en Estados Unidos es el impuesto a los regalos, a las donaciones y a las sucesiones cuando son extranjeros. Para los americanos, repito lo que dije al principio de esta conversación, lo que he hablado hoy no va en forma alguna dirigida a personas que residan o sean ciudadanos americanos, puesto que lo que acabo de hablar solo tiene sentido, solo tiene lógica y solo tiene fundamento para personas extranjeras que no vivan en los Estados Unidos. O porque incluso extranjeros que vivan en Estados Unidos y no tienen una situación regular, lo que acabo de decir tiene algunas variantes que por supuesto caso a caso tendrá que verse, pero quiero que enfocar esta charla o lo que hemos hablado hoy única y exclusivamente para personas que están o que viven fuera de los Estados Unidos y tengan algún activo inmobiliario en los Estados Unidos. Y también quiero aclarar que las retenciones no ocurren en todos los casos. Ocurre, primero, estamos hablando de bienes inmuebles. Y segundo, el valor tiene que superar $300,000. Y antes que eso hay que hacer una affidavit y otras cosas que de alguna manera evitan el pago de la retención de impuestos. Pero sí queremos alertar, y tal vez sería mi conclusión a todo esto, que el momento de la compra es el momento más maravilloso en términos de no ver los problemas. Y el sistema americano está hecho fundamentalmente para vender. Desde el punto de vista práctico, cuando uno compra un apartamento, todas las facilidades, toda la amabilidad, todo el cariño, todas las sonrisas que pueden haber. Y a la hora de vender se van a conseguir con estos fantasmas, o a la hora de fallecer se van a conseguir con estos fantasmas que nadie se los dice a la hora de comprar. Y la recomendación sería, piensen en mañana más que hoy. Es decir, de alguna manera, crear una estructura asociada al fin del inmueble es algo fundamental. Segundo, no siempre las corporaciones o las compañías limitadas o la persona natural son soluciones mágicas. Cada caso es distinto. Cada caso es distinto. Tercero, de las formas más débiles que hay en general es la persona individual. ¿Por qué? Porque esa persona enfrenta algo que es inevitable, que es la muerte. Y eventualmente la muerte acarrea en los Estados Unidos las consecuencias tributarias importantes, amén de pasar por un procedimiento nada corto, aún no habiendo problemas entre los herederos. Dentro de las formas corporativas que tenemos, la LLC en manos extranjeros puede ser exactamente igual a la persona natural. Se aplican retenciones y aplican consecuencias que pudieran asemejarse en algunos casos a la forma individual. Tercero, las corporaciones no son una panacea. Lo recomendable es pensar un poco más en torno a para qué se quiere el inmueble y sobre esa base estructurar algo que tenga sentido de eficacia tributaria. Por supuesto no estamos dando ilusión y en no pagar impuestos, porque ese no es el punto. El punto es optimizar racionalmente el pago de impuestos de acuerdo a la legislación americana. Y en ese sentido, dentro de lo que significa la ventaja de la corporación de no retención de impuestos y de algunas otras ventajas, una de ellas es que el impuesto, por lo menos al día de hoy, es de las tasas más competitivas que hay en el mundo, 21%, que es muy bueno desde el punto de vista de porcentaje de pago de impuestos para las corporaciones. Además de esa gran ventaja, que es paso uno, tenemos otras fórmulas, otras estructuras que dependiendo de cada caso pudieran ser recomendables y pudieran disminuir altamente la carga tributaria. Al final, bien sea por vía de herencia, bien sea por vía de venta o traslado de la propiedad del inmueble. Bueno,
más que buena conclusión, creo que hemos abarcado de manera muy general, porque una vez más insistimos, esto se tiene que planificar o se tiene que trabajar caso a caso. Creo que le damos oportunidad en este momento a todos los que participan de escribirnos sus preguntas, si tienen alguna específica, alguna quizás más allá, pero bueno, siempre insistiendo de que la manera más idónea de quizás conversar es caso a caso, comunicarse directamente con nosotros a nuestras oficinas aquí en Miami o en Venezuela, y bueno, y quizás podríamos evaluar cada uno. No veo más allá que Eh, saludos. María, permiso, Arturo, Nicolás, eh, bienvenido. ¿cómo está? ¿Cómo has Bueno, estado, muchas Nicolás? gracias, Arturo. Excelente exposición. Gracias, María Gisela. Arturo, a propósito de las últimas preguntas que te hizo María Gisela, no me quedó claro. Tengo una duda. Si una persona quiere adaptarse sobrevenidamente y cambiar la titularidad del inmueble que tiene a nombre personal a una estructura de las que nos has explicado, ¿aplican los impuestos y gastos de una venta normal o hay algún tratamiento especial si demuestra que es el mismo beneficiario de la estructura? Sí, allí hay la explicación y muy buena la pregunta, Nicolás, porque tal vez yo quise simplificar algo que no es tan sencillo desde el punto de vista práctico. Y voy a pasar a explicarte las generalidades porque volvemos al punto de partida. Cada caso es un mundo. Eh, el caso del señor de 94 años, que de alguna manera, luego de tener un inmueble de 20 años en Florida, decide ver y solucionar su problema antes de, antes de fallecer. Pues evidentemente no hay solución perfecta ni solución que no tenga algunas consecuencias tributarias. Es decir, evidentemente que si traslada el inmueble hoy, 20 años después, es posible que el inmueble cueste menos de lo que costó originalmente. Es posible que cueste más de lo que costó originalmente. Es posible que el inmueble cueste 3 veces lo que costó originalmente. Y eso va a traer consecuencias tributarias que pudieran afectarle a esa operación de traslado o de traspaso del inmueble a la estructura que él quiere hacer. Esa operación inicial a través de la cual él traslada esto a un trust o traslada esto a una corporación que él cree o a alguna entidad jurídica que él cree, tal vez cuando se trata de aportes, etcétera, hay unos loops que pueden aprovecharse. Sin embargo, no tengas dudas de que hay una exposición tributaria en ese primer paso, que podemos, volvemos al punto de partida, disminuir, aminorar legalmente hablando ese costo de la primera transferencia, sí, pero que, que sería igual a venderlo a un tercero, no. Es decir, hay un in-between que podemos aprovechar repito, caso a caso se verá la situación de valor del inmueble, exposición tributaria, etcétera, etcétera. Pero vamos al paso 2. Lo que sí es perfectamente arreglable, Nicolás, es el día después. Si esa persona tiene el inmueble a nombre propio, ¿ok? Y quiere arreglar el problema sucesoral y quiere de alguna manera evitarse que sus herederos pasen por el propio, ese sí es 100% mitigable. Ese sí, ya ahí estamos en otro elemento de beneficio indirecto al tema tributario. Entonces, no hay una salida 100% libre de riesgos. Y cuando digo riesgos, los pongo en papel. Si riesgo significa de tener que pagar en ese momento el traspaso del inmueble o tener que generar algún tipo de tributo asociado a ese tema. Hay que ver si declararon impuestos, si hubo depreciaciones, cuál es el valor fiscal del inmueble. O sea, son muchas variantes que hay que tomar en cuenta. Pero asumiendo que existe ese riesgo y eventualmente hay que pagar impuestos por ese primer paso, la verdad sea dicha, tú todavía puedes mitigar y cuando no, sí ya entrar en términos razonablemente de éxito los impuestos posteriores a la muerte,
que ya sí entras en otra liga, por poner la palabra, de riesgos tributarios que son importantes. Entonces, tal vez tenías el impuesto número 1, posiblemente sí, pero si pudieras darle mitigar o cuando no eliminar, dependiendo de lo que tú hagas, la estructura, el costo 2. El costo 2, que es el impuesto sucesoral, que ya no se aplicaría porque ya el inmueble dejó de ser Ya de estás persona. protegido. Ya estás protegido y tal vez por eso el caso a caso es muy importante, porque tienes que ver si estaba a nombre de él, si él alguna vez pagó impuestos, si lo depreció, si no depreció, si lo tenía arrendado. O sea, ya hay muchas cosas que pueden caso a caso ver para que pague la menor cantidad de impuestos, cuando posiblemente pague cero, pues es posible que pague cero al momento de aportarlo a una sociedad mercantil, pero definitivamente lo que sí va a pasar o lo que sí va a tenerse como elemento de ventaja es que sí va a minorar o el overall de la película supone que va a disminuir enormemente algunos aspectos tributarios que son lo que yo he llamado monstruos que no se ven al momento de comprar, sino al momento de vender o disponer el activo. Dejando a un lado que pudieras incorporar a tu esposa, entonces, y tu esposa tiene 50 años, y bueno, asumirás que ella podrá en su momento ya hacerle un uso distinto. O sea, ya, te repito, es especulativo dar una respuesta en blanco y negro o bajo un sistema binario de sí o no, pero definitivamente es mucho más dócil todo el proceso si se toma antes de que llegue el evento de exigibilidad del impuesto, que es cuando vendes o cuando falleces. Perfecto. María Gisela, creo que hay una pregunta en el chat. No sé si Sí, puedes leer. correcto. Correcto, agradeciendo al señor Marval por su pregunta y bueno, y dándole nuevamente la bienvenida. El señor Marval pregunta, ¿pueden los herederos de un determinado bien inmueble, en el caso de falta de liquidez para pagar el impuesto sucesoral, someterse a un proceso de bancarrota? Bueno, el procedimiento con bancarrota, en términos generales, es un proceso que no es limitado para nadie en términos reales. Es decir, la bancarrota, a diferencia del sistema latino o particular, en Estados Unidos es una herramienta frecuentemente utilizada ante el arropo de deudas y la incapacidad de pagar esas deudas que existen. Sin querer dar una respuesta en que sí o no, porque sería para mí algo irresponsable hacerlo de esa manera. Dependiendo de las circunstancias, pudiera pensarse en una bancarrota para organizar más que eludir la carga tributaria. Explico. Dentro de la bancarrota hay dos grandes variables. La primera variable es lo que sería equivalente al atraso en Venezuela, es decir, la reorganización. Y nos referimos al capítulo 11 y el capítulo 13 del Código de Bancarrota de Estados Unidos. ¿Ok? En ese proceso no es que dejo de pagar deuda, no es que se elimina la deuda, sencillamente hay un proceso de reorganización del pago de la deuda que existe. Cuanto al capítulo 7, que es la variante más agresiva, sí supone la quiebra, es equivalente a la quiebra venezolana, porque ya básicamente es la culminación de la persona como esa parte de su vida, se eliminan activos y pasivos y hay un nuevo respiro porque la persona vuelve otra vez a tener, entre comillas, vida económica, solo que sin esos activos y pasivos que estaban al momento del fallecimiento. De modo que esta opción pareciera no ser la lógica. Si yo, por ejemplo, heredé una casa de $1.000.000 y debo $300.000 de impuestos, pues pareciera que no me resulta lógico irme por un capítulo 7, eliminar eso, pagar el impuesto con mi casa y quedarme yo sin pagar nada, porque la lógica es que yo quiero aprovecharme de la plusvalía de la casa o del valor agregado, que es los $300.000. Y lo más lógico es que yo me reorganice para pagar los $300.000 que le debo a la IABES. El IABES tiene deudas, son deudas de primer orden, son normalmente, tiene un tratamiento muy agresivo y tal vez habría que analizar el caso en particular.
desde el punto de vista práctico, no es una forma normal el acudir a la bancarrota para pagar esa deuda. Típicamente lo que se negocia con el IRS son dos cosas. Una de ellas es que te den plazos para pagarla. La segunda es poner en venta el activo, pagar al IRS y eventualmente liquidas la deuda. La opción más sencilla antes de llegar a un proceso de bancarrota que cuesta tiempo, esfuerzo y dinero, y voy a poner acento en la última parte, dinero, porque tampoco la bancarrota es un proceso gratuito, es un proceso y costoso o con muchas variantes. La opción más vista probablemente es sencillamente poner el activo en venta y pagarle a la IRS primero y ya sí obtener liquidar pues la operación. No he visto, repito, aunque no está negado, la opción de la bancarrota, porque la primera que la que acabo de mencionar, sencillamente de poner en venta el activo y pagarle la IRS, y bueno, ya quedamos con $700,000 que, suponiendo en este ejemplo que acabo de poner, pues pareciera la más evidente antes de llegar a un proceso de quiebra que cuesta tiempo, cuesta esfuerzo y cuesta dinero, que no siempre se justifica para sencillamente diferir un pago en el tiempo, que lo puedes lograr con la IRS, porque la IRS también financia. Entonces, realmente es un extremo válido, legal, pero pocas veces utilizado porque hay mecanismos más cortos y menos complicados para poder liquidar y hacerse entre comillas, del equity que tiene el activo luego de pagar los impuestos que el activo genera para que se hagan los herederos, propietarios del inmueble. Perfecto. Bueno, yo creo que con esa respuesta espero que el señor Marval le hayamos aclarado un poquito más la duda. De todas maneras, siempre nuestras oficinas y nuestras puertas están abiertas para todos. A ver, Arturo, no sé si quieres decir algunas palabras más antes de despedirnos para ya cerrar Bueno, este conversatorio del día de hoy. tengo que cerrar con dos disclosures que me obliga a la barra de Florida. La barra de Florida tiene una característica que es una barra, bueno, como todas las barras de Estados Unidos, son bastante exigentes a los abogados. Yo aprendí en Estados Unidos que la ética no es una condición de altura del ser humano, sino la ética aquí en Estados Unidos con garrota. Hay un código de ética que no cumplirlo acarrea sanciones para los abogados. Y algún día podemos hablar del tema con un poquito más de extensión. Y lo que quiero decirles con esta explicación es que lo que hemos dicho en esta discusión es un mero conversatorio, un mero análisis general. No pretendo que esto se convierta en un consejo jurídico para ninguno de ustedes, no porque sea antipático, porque no quiera que alguno oiga lo que acabo de decir, sino lo que quiero explicar es que cualquier decisión que vayan a tomar, consulten a un abogado, expliquen su caso en particular y seguro que él podrá darles el mejor consejo posible. Yo sencillamente traté de trazar líneas muy generales, en conceptos muy generales, para explicar qué estructura es conveniente, cómo debería hacerse idealmente, aunque repito, cada caso de los que pudiéramos imaginar tiene variables a considerar que pudieran variar enormemente en lo que acabo de hablar. Entonces, no tomen ninguna decisión solo en lo que hemos hablado, y la contratación de un abogado es un acto que requiere de ustedes un análisis racional y lógico de la capacidad profesional y de una serie de aspectos que deben tomar en cuenta. Muchísimas gracias, María Gisela, por habernos ayudado y haber dirigido esta conversación del día de hoy, que espero que sea de provecho para quienes estuvieron con nosotros. La intención nuestra todos los jueves, como este que está acá, es tener conversatorios, temas distintos. Esperemos los jueves estar en esta sala y debatir temas jurídicos de diversos índoles, que estoy seguro que cada uno de esos tópicos tiene su consecuencia y su público y su análisis particular. Estamos a la orden, cualquier cosa, y bueno, nos veremos próximamente. Muchos saludos. Agradeciendo a todos los que se conectaron el día de hoy y bueno, esperemos verlos el próximo jueves con un tema nuevo.